Kratos mató a su mujer, a su hija, a los dioses del Olimpo, a su propio padre, y aún así no encontró la paz. ¿Cómo pasas de ser el asesino más brutal del panteón griego a un padre que intenta enseñar calma y control? La historia de God of War no es solo un juego épico, es la evolución de uno de los personajes más rotos, violentos y más humanos que ha tenido PlayStation. Hoy te cuento toda la historia de Kratos, desde los orígenes en Grecia hasta su lucha final con el mismísimo Ragnarok. Empecemos. Kratos, el dios que se enfrentó a todo y a todos. Kratos no es un dios común, es el dios de la guerra, sí, pero su historia no comienza en un campo de batalla con una espada en la mano. Comienza en una ciudad espartana, marcado por su propio destino. Antes de ser el hombre que destruyó el Olimpo y enfrentó a los dioses, era un guerrero común, sediento de gloria. Selló su destino al pactar con Ares, el dios de la guerra, quien lo manipuló para convertirlo en su peón. Ares le dio poder, pero también le robó lo más importante, su humanidad. En su furia, Kratos mató a su propia familia, creyendo que había sido engañado por Ares. La venganza lo consume y a medida que enfrenta a los dioses del Olimpo, se da cuenta de que la lucha no es solo contra ellos, sino también contra él mismo. Zeus, su propio padre, se convierte en su enemigo y la tragedia se profundiza. Lo que Kratos realmente busca no es venganza ni gloria, sino algo mucho más profundo. Destruyó a los dioses, pero al final no encontró la paz. La misión que creía que lo liberaría solo lo dejó más vacío, porque lo que realmente anhelaba era perdonarse a sí mismo, algo que no sabía cómo alcanzar. Después de destruir el Olimpo, Kratos se encuentra con una paradoja. Ha alcanzado su objetivo, ha matado a los dioses, ha destruido lo que una vez fue su opresor, pero en el fondo sabe que algo dentro de él sigue roto. Kratos no busca más gloria ni más poder, en su interior ya no queda nada, más allá de un hombre lleno de culpa y remordimiento por las decisiones que lo llevaron a esta amarga victoria. Este vacío es lo que marca la diferencia entre el Kratos que destruyó el Olimpo y el Kratos que llega a las tierras nórdicas. En Grecia era un dios lleno de ira y destrucción, pero en el mundo nórdico lo que se nos presenta es un hombre que busca ser algo más. Ya no es el héroe que se alimenta de venganza, sino un hombre en busca de redención. En su viaje por las tierras nórdicas se enfrenta a algo mucho más grande que la lucha física contra los dioses. Se enfrenta a su propia humanidad. Cuando Kratos se encuentra con Atreus, su hijo, por primera vez se le presenta la oportunidad de construir algo más allá de la violencia. A través de su relación con Atreus, Kratos empieza a redescubrir lo que significa ser humano. Y es aquí donde comienza el verdadero viaje de Kratos. No es solo un viaje hacia la reconciliación con su pasado, sino también hacia la creación de un nuevo futuro. Un futuro que podría ser muy diferente al de los dioses a los que ha derrotado. En lugar de seguir siendo el monstruo que una vez fue, Kratos se ve forzado a ser el padre que nunca tuvo. Aquí la paternidad se convierte en el centro de su historia. El vínculo entre Kratos y Atreus no es solo una relación de protección, es también un proceso de crecimiento mutuo. Mientras enseña a su hijo a sobrevivir en un mundo lleno de dioses y monstruos, también aprende de él, de su inocencia y de su propio deseo de pertenecer a algo más grande que él mismo. En esta nueva saga es mucho más que un guerrero. Cada cicatriz que ha dejado la guerra no solo refleja la violencia de su pasado, sino también las batallas internas que ha librado en su mente. Y lo que descubrimos a lo largo de esta nueva etapa es que, si bien su destino parece estar marcado por la destrucción, Kratos está luchando por algo más profundo, la paz interior. A lo largo del viaje se enfrenta no solo a enemigos formidables como Thor o Odín, sino también a los demonios de su propio corazón. Ha destruido imperios, ha matado a dioses, ha caído en las profundidades del odio, buscando un escape del ciclo del dolor y destrucción en el que ha estado atrapado durante tanto tiempo. Lo que más le cuesta a Kratos, lo que realmente le hace temer, no son los enemigos que enfrenta en combate, sino el miedo a ser quien fue. Su furia lo ha llevado a tomar decisiones terribles y en el fondo lo que realmente le atormenta es que si no cambia, si no rompe ese ciclo, el destino de su hijo Atreus podría ser el mismo que el suyo. Entonces es un viaje de superación personal. En este contexto, la lucha contra los dioses nórdicos es una metáfora de la batalla de Kratos contra su pasado. Cada victoria, cada dios que derrumba le permite avanzar, pero cada paso hacia adelante también le muestra lo profundamente roto que sigue estando. Por eso la historia de Kratos no es solo la historia de un hombre enfrentando dioses, es la historia de un hombre enfrentando su propio destino. Un hombre que ha destruido todo lo que tocó, pero que al final busca romper el ciclo de odio que ha marcado su existencia. Y es aquí donde el futuro se convierte en algo aún más incierto. Con la llegada del Ragnarok, el ciclo de los dioses nórdicos está a punto de llegar a su fin, pero lo que está en juego aquí no es solo el destino de los dioses nórdicos, sino también su final. Kratos ha recorrido un largo camino, pero ¿realmente ha encontrado la paz?
El destino de los dioses es claro, el Ragnarok terminará con su reinado. Sin embargo, aún lucha con la idea de ser el último en pie. La clave de su redención radica en cómo se enfrenta al futuro y qué decisiones toma para asegurarse de que su hijo no repita la misma vida de odio y guerra que él vivió. ¿Será Atreus quien pueda romper el ciclo o al final será condenado a ser siempre el hombre que destruyó todo lo que tocó? Lo que está aquí no es solo el futuro de Kratos, sino también el de Atreus. Lo que está por venir podría redimirlo o condenarlo para siempre. En la saga nórdica, la relación entre Kratos y Atreus no solo es fundamental para su historia personal, sino que podría ser el punto de inflexión para el futuro de los dioses. A lo largo de la historia, Kratos ha sido un hombre que ha destruido todo lo que tocaba, pero la llegada de Atreus lo obliga a replantearse su vida. Atreus es el futuro de un legado que podría redimir o condenar a todo el mundo que Kratos ha conocido. Se ve obligado a enfrentarse a lo que debería de haber sido, un hombre capaz de criar a su hijo, de enseñarle lo que es correcto y justo en un mundo lleno de dioses. En el fondo, ambos tienen un destino común, superar su propia naturaleza divina. Al final, la relación entre ellos representa la reconciliación de lo viejo con lo nuevo. En este capítulo de la saga, Atreus se convierte no solo en el heredero de los dioses, sino en la esperanza de que el ciclo de violencia y sufrimiento pueda romperse. Su legado será tan crucial como el de su padre, pero lo que decidan juntos en los próximos juegos podría cambiar el destino de todos los dioses nórdicos y tal vez el del propio Kratos. Al final, la historia de Kratos no solo trata del hombre que destruyó a los dioses, se trata de un hombre que intenta redimir su alma y en el proceso se enfrenta a un futuro mucho más grande de lo que jamás imaginó, la oportunidad de enseñar a su hijo a vivir de una manera diferente. La verdadera pregunta es, ¿será Atreus el próximo dios del mundo nórdico? ¿O al igual que su padre cambiará el destino de los dioses de una manera inesperada?